Excitemos la memoria para tener un encuentro con la historia. Tertulia al mediodía, con Mauricio Aguirre, en Trión Zenit. 11 de la mañana con 38 minutos. No le digan a nadie, pero esta es de mis colaboraciones favoritas de la semana. Dijo, no le digan a nadie porque luego se van a poner celosos y celosos los demás colaboradores. Está con nosotros Mau Aguirre. ¿Cómo estás, Mau? Bienvenido. Hola, Luis. Muchas gracias. Bien, bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Contento de escucharte, ya retomando esta colaboración. Y hoy nos vas a platicar de ese lugar que ha pasado por camionetas atoradas, por accidentes, por varios nombres, por ¿qué más? Obras. Sí. Ha sido también polémico porque se le retiraron exactamente la poda de los árboles. Y hablamos del Río de los Gómez, del malecón del Río de los Gómez, específicamente del Río de los Gómez. Es correcto, Luis. Bueno, primero que nada, muchas gracias de nuevo acá por estar en tu programa. Y sí, la idea precisamente es platicarle un poquito de la historia o el contexto del Río de los Gómez. Yo creo que todos, pues, al día de hoy lo hemos escuchado y se menciona el malecón del río, y creo que pues este río creo que es de las cosas más antiguas de León, podemos considerarlo así, porque pues ha estado antes de que llegaran los primeros pobladores que hemos platicado de ellos, como Juan de Jasso, Landa, todos ellos, ¿no? Juan Alonso de Torres, etcétera. Pero pues es un lugar que siempre nos ha acompañado. Sí. De manera callada, a veces de manera con elegancia, y pues como cualquier cosa de la naturaleza, con ciertos berrinches que han afectado la ciudad. Oye, sí, también cuando está muy lleno, ¿no? Que tienen que cerrarlo de plano porque se desborda, pero con mucha historia. Cuéntanos, por favor, Mau. Vaca. Bueno, yo creo que como todos saben, muchas de las ciudades se han fundado cerca o aledaños a lugares que tienen pues mucha agua, ¿no? Porque necesitas agua, necesitas tierras fértiles y necesitas crecer una ciudad donde tengas pues estos elementos para que la población crezca y tenga todos estos elementos de manera cercana o aledaña. Entonces, esto fue uno de las situaciones también por las cuales en 1576 fue el plan original de fundarlo cerca de este río, que río viene desde el Cerro de los Castillos. Y entonces dije, pues aquí tenemos el río, tenemos lugares fértiles, pues es un lugar, y aparte, para protegernos del tema de los ataques chichimecas, pues es un lugar bueno, ¿no? Y creo que hay muchas ciudades que representan este tipo de situaciones geográficas. Digo, hay que irnos tan lejos, pues casi la mayoría de las ciudades de Europa están cerca de ríos, ¿no? De las principales, por lo mismo. Entonces, pero bueno, este río, al que nos hacemos referencia hoy como el Río de los Gómez, anteriormente se le decía como el Río de Nuestra Señora, y luego pasó luego a nombre de Río de León, precisamente por el tema de que era el Valle de Señora, y luego pasó a ser luego el Río de León, por el nombre de la ciudad. Después pasó a ser Río de los Gómez, que esto está documentado un poquito por el cronista de la ciudad e historiadores como Mariano González, que comentan que se le llamó así porque el río, su cruce, pasaba por un gran rancho cuyos dueños se apellidaban Gómez, que fueron vecinos pioneros de la zona norte de la Villa de León. Entonces, por eso, al atravesar ese predio, se le dio o se le acreditó el topónimo honrando a los propietarios de ese rancho. Desde ahí empezó a ser el Río de los Gómez. Ok. Eran los dueños de aquellos terrenos, entonces. Exactamente. Pasaba por ahí, bajando el Cerro de los Castillos, pasaba por ahí, entonces dijeron, pues vamos a darle una identidad. Ok. Y esa fue la identidad que se le dio. Porque, por fin de cuentas, pues, regresando al tema, fue el río, fue el alma de la ciudad, porque pues nos ayudaba a cultivar las diferentes cosas que estaban aquí en León. Y pues, hay fotos que estaría interesante luego podérselas mostrar, que hay gente bañándose en el mismo río, hay gente lavando ropa. Entonces fue un lugar, es un lugar que la ciudad lo apreció y lo atesoró. Pero como toda cosa o fuerza de la naturaleza, Luis, tiende a reconocer. Sí. Y una vez pasó las situaciones que ya hubo ciertas inundaciones, que de una de las que ya fue de las más fuertes, que espero poderlas platicar después, con más extenso, fue en 1888. Ok. Donde esa noche llovió terrible
el agua alcanzó hasta 2 metros de altura. Órale. En lo que es actualmente el barrio del Cuecillo, que es donde está el puente a Barón, que es el Mercado República, y el barrio de Santiago. Ya más o menos ahí. Ya, perfectamente. Sí, ubicamos perfectamente. Ahí se desbordó el río totalmente. Okay. Y el desastre dejó más de 240 muertos y miles de personas sin casas. 1888 estamos hablando, ¿verdad? 1888, okay. Fue el 18 de junio de 1888. Ante esta situación, que también me gustaría después hablar de este personaje que fue muy querido en León, del arquitecto Louis Long, británico. Sí, claro. Fue este personaje clave el que diseñó los muros de piedra que encauzarían a este río. Y en 1889 se empezaron las obras y el río ya quedó de alguna manera enjaulado entre murallas. Ok. ¿Sí? Y de hecho, la construcción original de Louis Long, de esta parte, ahí es donde pasó a ser el malecón del río, por este tipo de construcción, porque ya quedó como un tipo de malecón, enjaulado el río y dándole un cauce para que no se desborde. Pero esta construcción todavía se puede percatar, la parte de la construcción de Louis Long original, si tú vas caminando, como quien dice, por el puente Barón hacia el Mercado República, ajá, cruzando, tú te paras hacia derecha, izquierda, y ves las construcciones originales de los fuertes que puso Louis Long para que no se desbordara el río. ¿Son como estas torres que están todavía ahí? ¿Te refieres a...? Abajito, exactamente. Ok. Esas son, que tú puedes ir, vas por el malecón en el carro, yendo hacia la calzada, y los vas a tener, como quien dice, a tu mano derecha. Ok, ok. Sí, y ahí se alcanzan a percibir esa construcción todavía original, que ese río, la parte del río de los Gómez, es donde desborda lo que es el arroyo del Muerto del barrio del Cuecillo. Por eso el barrio del Cuecillo en ese momento fue el más afectado. Pues claro, ahí fue donde se desbordó todo en 1888. Ok. Y también no hay que... Se hizo, pues Louis Long hizo un trabajo excepcional. Aún así, tú sabes que el agua reconoce. Y el agua es... Pues, caprichosa. Así que se lleva lo que tiene en su paso. Claro. Y lo intentó de nuevo en 1926 y en 1973 hubo de nuevo este tipo de inundaciones fuertes que ya fueron menores que la del 88. Pero aún así, por eso se hicieron más construcciones y se hicieron más cosas para que el malecón del río estuviera mejor reforzado para evitar este tipo de situaciones. Ok. ¿Sí? Y es entonces en los 70 cuando ya el malecón comienza a tomar la forma como lo conocemos. Sí, ya fue como por el 60, 70 más o menos. Ok. Que ya como lo ubicamos. Digo, obviamente sí ha tenido muchísimos más modificaciones. Claro. Ajá. Pero tal cual así la distribución que lo ideal, que el momento fue para que fuera una vía rápida. Que sí funciona como vía rápida, ya no tanto, pero bueno, ya no hay vías rápidas. Era el motivo original, ¿no? Ya no hay vías rápidas. Bueno, de pronto aquí en el Libramiento, pero aguas, porque ya están las fotomultas con todo, Sí, está duro. Digo, también, también hay mucho carro ya. Eso también influye, ¿no? Sí, y también un lugar polémico, el malecón, ¿no? Lo decíamos hace ratito, siempre batallando ahí con los autos, bueno, sobre todo las camionetas, camiones, que se quedan allá atorados, a pesar de que todavía le pusieron este marco para que no pasen, pues ahí se quedan atorados y, en fin, siempre hay incidentes en el malecón. Hay historia ahí. Claro, hay mucha historia pues, y urbana. Claro. ¿No? Y mucha cosa urbana y bueno, digo, ¿qué te puedo decir? Acaba de pasar también recientemente. Pues el domingo fue la famosa carrera de los barrios. De los barrios, sí. La más antigua de León, ¿no? Sí, la más antigua de León. Y ya parte del recorrido ya es por el malecón. Ok. También. Okay. Ya lo hicieron como parte de... Porque pues sí pasas por el Cuecillo, luego bajas para el barrio de Santiago. Entonces, pues ya como que ya el malecón ya se volvió parte también como de la... Oye, tengo una anécdota de un... León. Pues. Tengo una anécdota de un querido amigo que tiene un grupo de regional mexicano, de banda, pues. Y un buen día se le ocurrió así cerrar el malecón, así sin pedir permiso y sin nada para filmar un video. O sea, así nada más salió en el periódico y fue todo un suceso anecdótico y fue muy chistoso, pero ahorita me acordaba que ha pasado de todo por ahí por el malecón. Ha sido lienzo también para grafitis, ha sido lienzo para que diferentes grupos, artistas urbanos. Pues las canchas que están también por ahí, canchas de básquetbol, sí, un lugar muy emblemático de la ciudad.
Sí, también, digo, se ha aprovechado el espacio, eso también se me hace muy interesante, esa parte social, ¿no? De que, pues, como tú dices, esas canchas no estaban, y Claro. está padrísimo, ahí abajo del Cruz de Cantera están todas las canchitas. Exacto. Y ves todos los días jugando gente. Y los domingos no se diga, hasta torneos y todo bien padre, que lo organizan ahí. Muy buen tema, mi Mau. Buen tema de este lugar emblemático, de esta vialidad, de este río, pues, que parte de la historia de la ciudad. Sí. Y pues bueno, y cómo ciertos personajes o cómo también han ayudado que pues al día de hoy es lo que es, ¿no? Y que ya se volvió parte de nuestro diario. Sí, Que ya, definitivamente, digo, ¿por dónde vas? Ay, voy por el malecón del río. Entonces ya llegas como en 5 minutos. Sí, claro. ya es como frases, ¿no? Muy bien. Pues ahí está el tema de hoy. Gracias a nuestros amigos de Tertulia Podcast. ¿Cómo los seguimos? ¿Dónde están? ¿Qué andan haciendo ustedes? Muchas gracias, Luis. Pues en redes sociales estamos como tertulia.podcast o Tertulia Podcast León, y en el sitio web tertuliapodcast.mx, y ahí estamos liberando continuamente leyendas, historia de la ciudad, y pues estar tratando de rescatar un poquito la identidad de la ciudad. Maravilloso. Porque es parte de este programa, que te agradezco la invitación siempre. No, hombre, es un gustazo platicar con ustedes y, como siempre lo he dicho, felicitarles por la gran labor que están haciendo de encontrar la identidad. No encontrar, sino promover, mejor dicho. Promover la identidad, de dónde viene la ciudad, su historia, personajes, lugares y demás. Mau Aguirre, de Tertulia Podcast, muchísimas gracias. No, pues gracias a ti, Luis. Un abrazo a todos. Muy bonito día. Gracias. Seguimos con más aquí en Trion Zenit.